tema de esta predicación le hemos colocado un enemigo silencioso, el desánimo. El desánimo, hermanos, es un sentimiento negativo que puede atacarnos en cualquier momento y por diferentes causas. Problemas familiares, el trabajo, la economía, la parte social donde vivimos. El desánimo viene y nos afecta a nosotros de una manera importante, y los cristianos no estamos exentos de que no vivamos momentos difíciles en los cuales nos toca experimentar el desánimo. Y es así como esta tarde Dios quiere hablarnos a nosotros, y si hubiere en nuestras vidas desánimo o hubiera alguna señal de desánimo, Dios quiere dar una palabra para que estemos alerta. También alguien dijo, hermanos, que es en la aflicción cuando el desánimo toca la puerta del cristiano. En la aflicción, en las pruebas. Cuando viene la enfermedad, cuando viene una lista interminable de problemas con los hijos, con la suegra, con los nietos, etcétera. Cuando nos toca enfrentar momentos de esos, el desánimo viene y toca nuestras puertas y nos aflige. Pero bendito sea Dios, que siempre hay una palabra para alentarnos y confortarnos. Y es así como esta tarde Dios quiere hablarnos y quiere ministrarnos de que el desánimo está latente. Y puede ser que esta tarde usted haya venido a este lugar y tenga desánimo. El desánimo, ya dijimos que es un sentimiento negativo, el cual produce, fíjese, me encontré este dato, produce falta de entusiasmo, falta de voluntad para hacer las cosas. Cuando alguien tiene desánimo, no tiene entusiasmo para hacer las cosas, está indispuesto y no tiene la voluntad. Alguien desanimado es aquel que dice: ¿para qué me levanto si de todos modos las cosas no van a cambiar? Cuando alguien tiene desánimo, pierde la voluntad para leer la Biblia. ¿De qué me sirve que esté leyendo constantemente la Biblia? Pues si realmente me doy cuenta que fallo constantemente. Y a veces caemos en eso, con los hijos, con el esposo, con la esposa, con los vecinos, y decimos: si tantas veces le he dicho, yo creo que ya me cansé. Y ese tipo de cosas produce el desánimo, de tal manera que llega el momento que dicen: ya estoy indispuesto, ya no quiero. Y vamos a ver en la vida de un hombre como Moisés, el gran Moisés, que también tuvo sus momentos de desánimo. Y cómo Dios quiere que aprendamos que en medio de esos momentos de desánimo está un Dios que nos alienta para recuperar el ánimo, y entonces ahora sí tener la voluntad, tener el entusiasmo, tener la fuerza para hacer las cosas que habíamos dejado de hacer. Encontramos un momento en Éxodo 6:9, un momento en el cual todos sabemos de que Dios llamó a Moisés para liderar al pueblo de Israel, que por más de 400 años había estado esclavo, sirviendo en Egipto. Y Dios levanta a Moisés, una persona con una gran responsabilidad, pero que también encontró momentos difíciles. Dice el versículo 9: de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. Encontramos aquí al líder, al que está al frente, que le tiene que hablar a aquellos hijos, al pueblo de Dios, unas palabras. Pero ellos, ¿qué pasó, hermanos? No escuchaban a Moisés. Ahora, la pregunta que surge en el texto es: ¿por qué no escuchaban a Moisés? Y dice el texto, esta es la respuesta: a causa de la congoja de espíritu. Y esa palabra congoja significa desánimo. Cuando alguien está desanimado, hermanos, tal pareciera que las palabras no llegan. Usted le habla y quizás ve más grande su problema, que lo tiene desanimado. Y encontramos a un Moisés, el cual se dio cuenta que el pueblo no escuchaba. Dios quería libertarlos,
Pero a raíz de su problema espiritual, la esclavitud, la opresión que estaban viviendo, ellos no tenían el ánimo para escuchar el mensaje de Dios que venía a libertarlos. Y dice el versículo 9, y de la dura servidumbre. Y sabe que cuando vivimos momentos así, difícilmente llega la palabra al corazón. Y si esta tarde es tu caso, Dios te habla. Puede que estés deprimido espiritualmente, puede que estés cansado, que tengas un problema, una piedra que te pesa y que no sabes qué hacer, y que quisieras escuchar y sentir la fuerza de Dios en tu vida para levantar y tener el ánimo que antes tenías. Dice el versículo 10, y habló Jehová a Moisés. Y esto es importante. En el momento que Moisés se dio cuenta que el pueblo no escuchaba el mensaje de Dios, porque Dios se dio cuenta de eso, como Dios se da cuenta cuando tú te esfuerzas por hacer las cosas y no te escuchan y llega a tu vida el desánimo, Dios se da cuenta, hermanos. Dios sabe esta tarde si en la vida de alguno de ustedes hay desánimo. Yo quiero decirles como pastor, yo paso por momentos también de desánimo. Soy ser humano como usted y de repente siento el deseo de no seguir adelante. Pero voy al Señor, Él me fortalece y otra vez seguimos adelante. Y es así como Dios quiere alentar a su iglesia en este lugar. El desánimo es como el cáncer, hermano. No se ve, no se siente, hasta que llega el momento que comienza a sentir los síntomas. Hasta que llega el momento en el cual comienzas a darte cuenta, ¿desde cuándo yo perdí el interés por estas cosas que antes tenía? Deje un apartado ahí, vamos a Hebreos 12, versículo 3. En el momento en el cual Dios se da cuenta, porque Dios es omnisciente, omnipresente, que en la vida de Moisés, él estaba experimentando el desánimo, viene Dios y le habla en el versículo 10 de Éxodo 6. Hebreos 12, 3. Dice lo siguiente: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Esa palabra considerar nos habla y nos dice que tenemos que fijarnos y poner mucha atención. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo, ¿me ayuda a leer?, no se canse hasta desmayar. Lo que la palabra nos está diciendo es que consideremos a Jesús como ejemplo, que en el momento más difícil fue abandonado por sus discípulos, fue entregado, fue a la cruz y sufrió lo del pecado, pero aún así Él llegó a donde tenía que llegar. Consideremos a Jesús siempre que nos sentamos desanimados. Consideremos su ejemplo, que aún en la agonía, y fíjese que precisamente estaba yo estudiando el tema del Getsemaní, cuando Jesús, después de que habla con los discípulos y le dice a Pedro, 3 veces me vas a negar, Pedro, y todos van a escandalizarse, me van a dejar solos. Jesús en ese momento, después de que advirtió a sus discípulos eso, Él siguió adelante, hermano. Y cada vez que tú te sientas desanimado, que no tengas la voluntad, que estés indispuesto en tu vida, considera el ejemplo de Jesús en tu vida, hermanos. Considéralo. Dice el versículo 3 al final: para que vuestro ánimo no se canse. Somos seres humanos, Dios lo sabe, pero Dios quiere que sigamos adelante en el Señor. Consideremos ese ejemplo de Jesucristo en nuestras vidas. Vamos a regresar a Éxodo 6, versículo 10. Usted me alcanza. Y habló Jehová a Moisés diciendo: entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y en ese momento difícil para Moisés, que le estaba hablando al pueblo de Dios, Dios le habla a Moisés y le dice: ve y habla con el Faraón. Y tiene que ver con la voluntad de Dios en la vida de Moisés. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Dios tiene algo que vamos a hacer en el Señor. Y eso es lo que Dios quiere que recordemos esta tarde. Él nos llamó para caminar la carrera de la fe.
Por encima de las circunstancias, Dios te recuerda: yo te llamé, tú llegaste a este lugar por mi gracia, tú tienes que seguir adelante con la tarea que yo te he dado. En ese momento a Moisés fue: ve con el faraón. En el caso de ustedes, siga adelante. Tendrá su Egipto en su vida, tendrá sus pruebas, pero usted tiene que seguir con el plan de Dios que estableció para cada uno de nosotros en esta tierra. Y vamos a ver lo que Dios le dijo a Moisés. Versículo 12: y respondió Moisés delante de Jehová: he aquí los hijos de Israel, ¿qué? No me escuchan. Están desanimados, Señor. Tú quieres que vaya con el faraón, yo voy a ir, pero tu pueblo no me escucha. ¿Por qué no lo escuchaban? Porque estaban desanimados. Y cuando alguien se desanima, la voz de Dios tal pareciera que está tan lejos que no se logra escuchar. Y vemos a un Moisés sincero, el cual dice la palabra de Dios: el pueblo no me escucha. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios? Y vemos a un Moisés realista. Si tu pueblo que le hablo tu palabra no me escucha, ¿cómo me va a escuchar el faraón? Versículo 13. Entonces habló Moisés y Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón. ¿Les dio qué, hermanos? Un mandamiento. Es una orden. No les dio una opción. Porque Dios, hermanos, no nos da opciones. Él nos dice: sigan adelante. ¿Estás cansado? Tú sigue adelante. ¿Estás desanimado porque quizás los de al lado no caminan como tú quisieras que caminaran? Pero tú sigue adelante. Tú tienes que avanzar. No importa la disposición de los demás, el llamado de Dios esta tarde para su iglesia es seguir adelante en la carrera de la fe. Dice el versículo 13: y les dio mandamiento para los hijos de Israel, una orden, y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Y esa fue la orden para ellos. Tenían que salir de la esclavitud. En el caso de usted esta tarde, si fuera en tu vida el desánimo, Dios quiere que salgas de ese lugar de desánimo. Sal de ahí. Dios es fuerte, Dios es poderoso, Dios va adelante. Y cuando te sientas desanimado, recuerda las palabras de Dios. Dios no quiere que estemos desanimados. Sabe Dios que pasamos por momentos difíciles, pero no debemos quedarnos ahí. Tenemos que levantarnos porque nuestro Redentor vive y Dios es fuerte. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Versículo 30 de Éxodo 6. Y Moisés respondió delante de Jehová: he aquí, yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? Y lo que Moisés dice es: no tengo ninguna posibilidad que sea escuchado. Y lo que Moisés muestra es su insuficiencia. Yo no podré salir de esta situación porque soy incompetente. Sin embargo, Dios le mostró a Moisés que lo que iba a hacer no era porque él pudiera, sino porque Dios iba adelante en la vida de Moisés. Y es así como esta tarde Dios levanta su voz para decirnos: no será porque tú vas a salir del desánimo, sino porque Dios va adelante dándonos la fortaleza para levantarnos de donde estamos. Amén. Y esto es muy importante, hermanos. Vamos a ir a un pasaje de la Biblia que está en Números, capítulo 21, versículo 4. Números 21, 4. Ya dijimos que el desánimo es la indisposición, es el desaliento, es el desgane o el desgano de hacer las cosas. No sé si usted en algún momento ha pensado y dice: es que no siento ganas de ir al templo. Son síntomas de que está desanimado. Dice el versículo 4: después partieron del monte Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. ¿Y qué pasó, hermanos? ¿Saben que los desiertos producen desánimo? El desierto representa los momentos difíciles en la vida del hombre. Un desierto es difícil.
te sientes solo, a veces piensas que caminas solo en la carrera. Y el desierto representa prueba, soledad, sed, cansancio, fatiga. Y todos sin excepción en algún momento de nuestra vida vamos a experimentar desiertos. Y cuando llega el desierto a tu vida, en ese momento llega el desánimo. Ya no queremos seguir adelante. Hermano, fíjese que estamos a punto de concluir el Evangelio de Mateo. Estamos en el capítulo 26. Nos faltan 2 capítulos. Han sido 4 años intensos en los cuales Dios nos ha venido hablando con muchas palabras en este Evangelio de Mateo. Pero también entendemos de que en este tiempo llegan pruebas y dificultades. Mi deseo es de que podamos a partir de hoy fortalecernos en Dios para poder concluir este libro en victoria en el Señor y poder conocer su voluntad de nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que rodearon la tierra de Edom y se desanimó el pueblo por el camino. Cuando caminamos la carrera de la fe, no sé cuántos años tengas tú en el Señor y seguramente has experimentado o estás experimentando momentos de desánimo. Caminar la fe cristiana muchas veces nos desanima. Sin embargo, dice el versículo 5, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Y esto nos enseña, hermanos, que cuando nos desanimamos muchas veces, aunque no lo decimos, lo pensamos. Y le decimos a Dios, ¿por qué, Señor? ¿Por qué vivimos lo que estamos viviendo? Y el desánimo nos habla en sus síntomas de que cuestionamos a veces a Dios en nuestra mente. Dice que hablaron contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio. Y fíjese que habla del alma, habla de la parte espiritual del hombre. Y tal pareciera que cuando alguien está desanimado, hermanos, te sientes cansado espiritualmente. Ya no quieres seguir adelante. El pueblo de Israel se desanimó. Se quejaron del pan liviano. El maná representa la parte espiritual de Dios para usted y para mí. Y a veces pensamos y decimos, cuando se está desanimado, y otra vez otro mensaje, y otro mensaje más. ¿Y qué pensará Dios que solamente de escuchar su palabra voy a seguir adelante? La respuesta es sí. Lo que pasa es que cuando estamos desanimados, pensamos que escuchar la palabra de Dios no nos ayuda. Y déjame decirte que sí ayuda, hermano. Escuchar la voz de Dios en la palabra fortalece nuestras vidas. Amén. Versículo 6. Después de que hay una queja por el desánimo del pueblo, versículo 6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Hubo un juicio. ¿Por qué? Porque cuestionaron a Dios en medio del desánimo. Versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová. ¿Sabe qué representa el versículo 6 en la vida del pueblo de Dios en ese momento? Representó disciplina. ¿Qué fue, hermanos? Disciplina. Cuando se quejó el pueblo contra Dios y contra el líder, Dios trajo una disciplina en el momento de desánimo. Y la disciplina no es un castigo, es una exhortación para colocar nuestra vida donde debe de estar, poniendo los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, que es Jesucristo. Cuando viene el desánimo, hermano, vemos a los demás. No, ve a Dios, ve a Jesús. Hubo disciplina en el pueblo porque renegó de Dios, cuestionó a Dios. Y constantemente yo le he dicho esto a la iglesia: el mejor lugar para usted y para mí cerca de Dios. Siempre lo será. No habrá otro lugar más que cerca de Dios.
Dice el texto 7, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Debemos de ver la adversidad de la vida, hermanos. Debemos de ver la lucha de la vida desde la perspectiva de Dios y no desde nuestra perspectiva. Tenemos que verla como Dios la ve. Y tenemos que verla así, hermanos, para madurar, para crecer en el Señor. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y quiso Moisés, y Moisés oró por el pueblo. Nos habla de misericordia. En el momento de la disciplina hubo misericordia. Moisés oró por el pueblo. Vamos a ir concluyendo y vamos a ir a Deuteronomio capítulo 31, versículo 6 en adelante. Debemos de ver, hermanos, que las dificultades de la vida, desde la perspectiva de Dios, están para que crezcamos, para que maduremos y para que sigamos adelante. Las aflicciones, las pruebas y las luchas no deben de ser aquello que nos desanime, sino que debe de ser un momento para crecer en el Señor. Deuteronomio 31, 6. ¿Ya lo tiene, hermanos? Este momento es importante. Moisés, de parte de Dios, instala a Josué, el que se encargaría de encaminar al pueblo a la tierra prometida. Ya Dios le habló a Moisés que él no iba a hacerlo, sería Josué. Y Moisés prepara a Josué para la tarea. Versículo 6. Esforzaos y cobrad ánimo. Las palabras que le dice a Josué Moisés es que cobre ánimo. ¿Por qué? Porque caminar la vida en Dios nos desanima muchas veces. Y esta tarde Dios nos recuerda a nosotros que cobremos ánimo. Tengamos la voluntad, la disposición de hacer aquello que hemos dejado de hacer por el desánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. ¿Qué significa eso? Hermano, hermana, usted no está sola en esta carrera. Dios está con usted. Quizás usted voltea y dice, hay muchas sillas vacías. Sí, es una realidad. Pero Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Y Moisés dijo, si tú vas conmigo, Señor, yo voy. Iglesia, sigamos adelante. Oremos por los que no vemos, pero recordemos que Dios va con nosotros. Usted no va solo en esta carrera. Usted tenga la certeza de que Dios va con usted, con su vida. Dice el versículo 6, Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Qué promesas tan excelentes. Una promesa fuerte que Dios quiere que recordemos. No vas solo, Dios va contigo y ¿sabe qué, iglesia? No te va a dejar, ni tampoco te va a desamparar. Y qué hermoso saber es que Dios está con nosotros y que no nos deja. Faltará alguno que no estará, pero Dios está con usted. Versículo 7, y llamó Moisés a Josué. Y entonces ahora sí, cobra ánimo el líder. Y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate. Y es lo que esta tarde Dios nos dice a nosotros. Esfuércense, iglesia. Anímense. Cobren fuerza. Porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú les harás, ¿qué dice? Heredad. Tendrás que cumplir la tarea, Josué. Pero no olvides, no vas solo, Dios va contigo. Él va contigo y Él te sostendrá y Él te guardará. Versículo 8. Y Jehová va delante de ti. Otra vez le repite las palabras Dios a Josué a través de Moisés. Y Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Iglesia de Dios, adelante.
No vamos solos. No estamos solos. Dios está con nosotros. Y oremos por los que no están. No nos desanimemos. No te dejará. Y qué hermoso es recordar estas palabras en el momento en el cual tal pareciera que la prueba es más grande. Dios nos recuerda que Él está con nosotros. No nos va a dejar, dice la palabra, tampoco nos va a desamparar. Iglesia del Señor, no hay mejor lugar para usted y para mí que delante de nuestro Dios. Sigamos adelante. No tengamos miedo. Si hubiera desánimo por las circunstancias, hoy Dios nos da una palabra para fortalecernos. No en los demás, en Dios. El que nos llamó es Dios. Y sigamos adelante en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a concluir en Hebreos 12:1. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La carrera de la fe tenemos que correrla, ¿cómo, hermanos? Con paciencia. Paciencia. Pero ¿sabe qué, hermanos? No olvidemos, Dios está con nosotros. Y eso es suficiente. 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dentro del desánimo, Dios nos recuerda que tenemos que poner nuestra mirada en Jesús, en aquel que prometió estar todos los días hasta el fin del mundo con nosotros. Mi oración esta tarde es que la iglesia cobre ánimo en el Señor. Que sigamos adelante, dice el texto, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Tenemos que poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Y no olvidemos, a Moisés no lo ha escuchado el pueblo porque estaba oprimido, estaba acongojado por la servidumbre y las pruebas. Sin embargo, siempre Dios le habló a Moisés para que le hablara al pueblo. Mi oración es que la iglesia cobre ánimo en medio de la dificultad.